Hermanos, ayúdenme a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Ruth, capítulo 3. La última ocasión que me tocó dar un mensaje aquí, hermanos, hablábamos, si alguien se acuerda del día de aflicción, un capítulo que estuvimos analizando en el libro de Salmos, y pues nos explicaba de alguna manera qué sucedía en este día de aflicción, y el personaje que estudiamos, que fue Asaf, la forma en la que él fue afligido. En este libro de Ruth también vamos a ver una persona que ha tenido cierta aflicción, pero es parte del propósito de Dios, digámoslo así, y vamos a ir estudiando un poquito esta historia del libro de Ruth, que a mí la verdad me pareció maravillosa y muy, muy interesante. Hay mucha enseñanza, muchas representaciones, muchas cosas, muchos principios, mucha doctrina, y bueno, yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, hermanos. Creo que algunos de aquí tendrán mucha más sabiduría que yo. Bueno, si en algún momento pudiéramos aprovechar su sabiduría también, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que en alguna ocasión fueran más los que pudieran estar aquí también hablando de la palabra. Y si no, al menos en la reunión libre, ¿verdad? Yo creo que habemos bastantes como para estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, pues yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, hermanos, pero todo esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. De otra manera, no tiene sentido el que yo esté aquí parado si no es Dios el que habla a través de mí. Vamos a orar, hermanos, esta mañana para pedir a Dios que dirija el mensaje. Señor, en esta mañana yo pido su misericordia, pido su Espíritu, Señor, que su sabiduría me guíe. No quiero ser elocuente, Señor, decirlo así por mi propia persona, Señor, sino quiero hablar solamente lo que usted conduzca en mi corazón, Señor. Que sea usted quien hable a través de mí, que en el corazón de los hermanos esté dispuesto y abierto para escuchar su palabra, y quite usted todo prejuicio, toda mala idea, mala concepción de las cosas, Señor, y que se pueda recibir este mensaje en el cual usted nos habla, un pasaje, un mensaje bastante importante para nuestras vidas, ahora como su iglesia, Señor, y queremos recibirlo. Yo quiero que usted me enseñe y siga guiándome a través de su palabra para poder tener sabiduría, Señor. Le agradezco en esta mañana, Señor, por la lluvia, porque aún no lo merecemos y usted nos da esta lluvia. Ahora, este día un poco soleado, Señor, estamos agradecidos, estoy profundamente agradecido con usted, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que nos da, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, dice: entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Hasta ahí, hermanos. Este versículo lo quise escoger como mera introducción para digamos, pequeño mensaje que he tratado de dividir en dos partes. La primera parte la quiero exponer el día de hoy, y ya probablemente la próxima vez que me tocara estar aquí, veríamos una segunda parte. Esto porque esta historia creo que tiene bastante material de donde escudriñar, y me parece importante que no se pierda ningún pequeño detalle de ello, por lo cual pensé que era una buena idea el tomar esta primera parte, decirlo así, y cubrir los dos primeros capítulos del libro de Ruth, para en la posterior ocasión, en la siguiente ocasión más bien, poder tocar lo que dice en el capítulo 3 y capítulo 4. Entonces eso va a ser la estructura del mensaje de hoy, hermanos. Espero que les sea de mucha bendición, así como lo fue para mí. Me decían alguna vez el hermano Mariano, si tu mensaje te bendice a ti, ya es ganancia. Entonces a mí me ha bendecido mucho, hermano. Me ha dado Dios la posibilidad de entender qué estaba pasando en esta historia de Ruth, en este libro de Ruth, y bueno, con ello me trajo mucho gozo y mucha bendición a mi vida. Quiero compartir esa bendición contigo, hermano. Espero que tu corazón también se alegre cuando escuches estas palabras que yo traigo el día de hoy, porque es palabra de Dios y es lo que puede, digamos, penetrar en nuestros corazones, darnos sabiduría, darnos gozo y consuelo en nuestras vidas. Vamos a partir de ahí a ir al capítulo 1, versículo 1, hermanos. Vamos a estar
leyendo detenidamente parte por parte de este libro. Espero que no les pueda parecer un poco aburrido, la verdad es que no lo es para nada. Cada versículo tiene una parte muy importante de esta historia y así de esa manera lo quiero ir llevando, ir haciendo algunos comentarios, elaborando ideas, elaborando propuestas y haciendo afirmaciones, sacando sabiduría de Dios de este libro. De esa manera lo vamos a ir llevando poco a poco y por eso creo que puede ser importante dividirlo en dos partes para que se pueda hacer más digerible. Dice vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1, dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos. Hay un contexto importante aquí, hermano, en este versículo, porque nos está ayudando a entender cuál es el contexto histórico y geográfico de este pasaje o de esta historia de Ruth. Si te fijas, en la primera parte dice que fue el tiempo donde gobernaban los jueces. Si tú has leído esta parte de la historia del Antiguo Testamento, que si yo la he leído soy muy malo para recordar, pero pues de alguna manera estuve buscando algunas síntesis, algunos resúmenes. Era una etapa difícil en el pueblo de Israel, era una etapa complicada porque incluso una página atrás, si te vas ahí al libro de Jueces, prácticamente en el último versículo, los que tienen una Biblia como la mía, prácticamente es en la misma página, dice en el versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. O sea, de alguna manera el pueblo de Israel estaba sumergido en una situación en la que no había un rey, no había quien de alguna manera controlara los movimientos, la política, la parte del pueblo, la parte civil, y había bastantes complicaciones. Incluso en el libro de Jueces se observa que pues hay una rebeldía tremenda del pueblo de Israel, y para no entrar en muchos detalles, llega el momento donde Dios trae sequía, trae hambre, trae juicio al pueblo de Israel, y eso es lo que de alguna manera presenta el contexto de esta historia. Si te fijas, en la primera parte del versículo dice que era en la tierra, en la época de los jueces, y dice que hubo hambre en la tierra. Entonces quiere decir que Dios estaba trayendo por ahí cierto juicio, cierta situación al pueblo de Israel porque había hambre. Ahora, fíjate lo interesante, esta historia sucede en un lugar que se llama Belén de Judá, y Belén significa la casa del pan. ¿Y qué crees que sucedía? Precisamente era lo que no había pan. Entonces algo estaba pasando, algo estaba como incorrecto, algo no estaba funcionando de una manera correcta, porque en la casa del pan no había pan, completamente había hambre. Y eso es lo que forza a esta familia. Vamos a empezar a introducir a los personajes de esta historia. Vemos aquí un hombre que aún todavía no se menciona su nombre, pero está en el siguiente versículo, dice: y el hombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec, un hombre también judío, él y su familia dice que van hacia los campos de Moab. Entonces, bueno, regresando un poquito, era un trasfondo complicado, ¿no? Dijimos que era algo complicado lo que estaba sucediendo ahí en la tierra de Judá, en la tierra de Belén, porque no había pan. Pero bueno, de alguna manera Dios tenía un propósito con esta familia, porque algo sucede aquí, hermanos. Y dice el versículo 2, dice: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se asentaron allí. Bueno, esta parte de la historia, hermano, muestra que de alguna manera ellos determinan salir de esta tierra donde debería de haber pan y no había pan, porque había hambre. Ellos fueron a buscar un sustento, pero quizá no fueron al mejor lugar, fueron a este lugar, a los campos de Moab, donde precisamente sucedía que estos moabitas eran un pueblo, perdón, es que anda una mosca aquí molestándome, un pueblo extranjero que Dios de alguna manera había puesto cierto límite entre Moab, los amonitas, los moabitas y el pueblo de Israel.
y precisamente ellos se fueron a meter a este lugar que dice que es los campos de Moab. Dice en el versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Empieza un poquito la tragedia, hermanos, empieza un poquito las dificultades. El día de angustia de Noemí empieza a suceder. ¿Por qué? Porque ahora su esposo muere, hermanos, su esposo fallece. Y la verdad es que, ¿sabes qué? No sé si decir que Elimelec muere a causa de esta rebeldía, de esta decisión que hayan tomado de salir de la casa o del pueblo de Israel hacia Moab, que era una tierra que pues precisamente no era el mejor lugar donde ellos pudieran haber llegado, pero simplemente fueron pues movidos por el hambre. Ellos tenían hambre, tenían que hacer algo para satisfacer esa necesidad de comer algo de pan, porque ahí no había prácticamente nada. Entonces Elimelec muere, hermanos, y esa pues empieza a marcar la historia de esta mujer de Noemí, pues con cierto grado de tragedia, ¿no? Y no sucede nada más eso, hermanos, sino que más adelante ustedes conocen prácticamente la historia. Yo creo que no debería ser tanto detalle en tratar de explicarla. Ustedes saben qué es lo que sigue después en este capítulo. Dice, versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab, está hablando de sus hijos. Dice, el nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos y de su marido. Una tragedia, hermanos, un día de angustia completo, un día en el que esta Noemí estaba sufriendo 3 pérdidas importantes en menos de 10 años, porque dice que se movieron a la tierra, a los campos de Moab, donde ahí murió su esposo, y luego después dice que ellos habitaron allí unos 10 años, pero que Malón y Kelión se habían casado con mujeres moabitas, lo cual nunca debieron de haber hecho también, es un punto importante, pero lo hicieron estando ahí. Ellos fueron y tomaron mujeres de los moabitas y se casaron con ellas, y luego después ellos también mueren. Empieza la tragedia, empieza el día de angustia, y cualquiera podría pensar, pues pobre mujer, ¿no? Pobre Ruth, está siendo atormentada por Dios, y bueno, sí está bien que salieron de la tierra de Judá y se fueron a refugiar ahí a Moab, y Dios le empezó a hacer juicio con ellos y no sé qué, y pudiéramos pensar un montón de cosas, pero ponte un poquito en los zapatos de esta mujer, de Noemí, y te vas a dar cuenta que era una situación pues bastante difícil, ¿no? O sea, estaban en una tierra extraña, hermanos, estaban alrededor de unos 90 kilómetros fuera de su tierra de Belén, de Judá. Estaba sola prácticamente, ya no tenía marido, ya no tenía hijos, ninguna representación varonil de su familia, solamente tenía a sus 2 nueras, que por sí mismas pues no eran parte de su sangre, porque incluso eran extranjeras, eran de aquí de los campos de Moab. Entonces una mujer pues prácticamente desamparada, ya sin su esposo y sin sus hijos, ¿no? Qué tragedia, qué día de angustia. Y luego vemos más adelantito ahí a Noemí como que empieza ella como a dar signos de que pues sí se empieza a amargar y empieza a sentirse mal y empieza como que a reclamarle un poquito a Dios, y lo vamos a ver más adelante en los versículos. Se me hace una historia bastante interesante, hermanos. A lo mejor, como les decía el domingo antepasado, como este hombre que llegó a mi casa con tanta euforia, contaba la historia y me conmovía. Entonces, de esta manera yo quiero hablar esta historia porque también es algo conmovedora, ¿no? El ver qué es lo que hace Dios aquí con esta familia de Elimelec y de Noemí. Bueno, vamos en el versículo, dice 6 y 7, dice, entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Se empieza como a componer la cosa, hermano. Empieza Dios a traer fruto nuevamente a la tierra, porque quizá había alguna sequía o algo, entonces ellos no podían cosechar nada. Si has visto cuando los agricultores dependen de las lluvias, en ese entonces yo me imagino que todos los campos, los cultivos eran de temporal, prácticamente no era como que tenían sistemas tan complejos de riego como lo tenemos hoy en día, y pues ellos veían, si no llovía, pues no había fruto, ¿verdad? Entonces si no cosechaban ellos la cebada, el trigo, pues no podían hacer pan, no podían comer, y pues empezaba una serie de problemas, ¿no? Pero por ahí se empieza a visualizar una luz en el camino, se empieza a ver que Dios empieza a traer bendición, hermano, al pueblo a esta tierra de Judá, porque dice que Noemí escuchó que Dios había empezado a traer bendición y que iba a haber nuevamente alimento. Eso lo dice, ya lo vimos ahí en la última parte del versículo 6, y dice el versículo 7, salió pues
del lugar donde había estado y con ella sus nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Empieza el regreso, hermano, después de unos 10, 15 años quizá, de esta mujer que había salido con su esposo, con su hijo Malón, Kelión, habían llegado a esta tierra, a estos campos de Moab, y ella empieza un camino de regreso con una vida completamente diferente. Ya no lleva a su esposo, ya es una mujer viuda, y ya no lleva tampoco a sus hijos. Ahora es una mujer que se ha quedado pues prácticamente sola, pero van 2 personas con ella, y son estas 2 nueras. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y vamos a empezar a ver qué actitudes tenían o qué características podemos rescatar de cada una de estas 2 mujeres que nos pueden hablar a lo que sucede hoy en día con nosotros como cristianos, hermano. Dice el versículo 8, dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Dice: y deos Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Besólas luego y ellas lloraron a voz en grito. Típico, ¿no, hermano? De mujeres, ¿no? Y quiero ser muy respetuoso en este aspecto. Están despidiéndose, Noemí está diciéndole: ¿saben qué? Váyanse a su casa, regresen a la casa de sus esposos o busquen la casa de su mamá, porque pues conmigo realmente no tiene sentido que vengan. Las empezó a despedir y empezaron a llorar y empezaron a gritar. Pero fíjate lo que sucede con las 2 mujeres y con Noemí. Están llorando, hermano. Están prácticamente en esta despedida o en este momento de despedida. Se están sintiendo tristes, es obvio, cuando nosotros tenemos que despedir a una persona, a un pariente que se va lejos, aún si se muere, ¿verdad? Pues ahora sí que con mayor razón. Pero habían pasado algunos 10 años de convivencia entre estas 3 mujeres y pues era difícil una separación, yo creo, ¿no? Era muy complicado y empezaron a llorar. Pero fíjate, ¿qué es lo que sucede con una y con otra, verdad? Aunque las 2 mostraron esta tristeza, este llanto, pues las 2 no actuaron de la misma manera en los siguientes versículos, porque la Biblia dice que Orfa decidió regresar a la tierra de Moab, es decir, ella no quiso seguir a Noemí. Y vamos a leerlo. Dice en el versículo, me perdí. No, me quedé en el 10, pero dice en el 14, dice: mas ellas alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Si te fijas, hermano, entonces ahí Orfa, da un beso a su suegra Noemí y prácticamente decide regresar a una tierra donde existía idolatría, paganismo, una tierra donde tenían dioses ajenos o dioses pues malos, un dios llamado Quemos, que pues precisamente no era el Dios vivo y verdadero al que nosotros también honramos, sino que ella prácticamente decidió no buscar una nueva vida, no buscar o no ir a enfrentar esas nuevas circunstancias que tenía, que venían junto con el acompañamiento de Noemí hacia su casa de regreso. Ella prácticamente desistió de la idea, ¿no? Y ¿sabes qué, hermano? Yo creo que hay mucha representación de personas que empiezan a seguir a Cristo en este mundo, y luego después como que sucede algo, hermano, que les pasa algo en sus vidas, ¿no? ¿No te has fijado como algunas ocasiones algunas personas quizá pierden un familiar o pierden su trabajo o pierden sus casas, sus carros y se ponen tan tristes, y cuando incluso vas y les hablas del evangelio parece como que es el momento apropiado porque están en una situación, digamos, vulnerable, susceptible, donde está sucediendo algo que emocionalmente los está llevando a tomar parece ser una decisión, pero al final del día, hermano, ¿sabes qué sucede? Ellos completamente deciden tornarse atrás. Ellos no deciden o no buscan pues prácticamente el seguir a Cristo, porque realmente no está como dentro de sus planes, y cuando ven las cosas y las implicaciones que es el seguir a Cristo, en realidad desisten, hermano. Esto es lo que yo aprendí de esta mujer Orfa. Pues prácticamente ella no quiso asumir el compromiso y las consecuencias que iba a traer el acompañar a Noemí a Belén, porque iba a suceder algo interesante, hermano. Ellas eran extranjeras y no necesariamente las iban a recibir con los brazos abiertos, ustedes lo saben. No iban a ser como
como en algunos países, ¿no? Que hay refugiados políticos y, ay, sí, vénganse, pásenle, aquí les vamos a dar casa y comida y todo, y ustedes aquí van a estar muy bien. No necesariamente iba a suceder con ellas, probablemente iban a ser despreciadas, esta Orfa de Ruth, probablemente iban a ser desechadas, o sea, realmente no iba a suceder como que las iban realmente ¿cómo se dice la palabra? A recibir pues con los brazos abiertos. Ella vio este panorama y ella dijo, no, mejor me regreso a mi casa, y ya prácticamente de Orfa no se vuelve a saber nada en la palabra, ¿verdad? No volvemos a saber nada de ella, no sabemos qué sucedió con ella, si en realidad regresó a su casa, siguió con su idolatría, en fin, se perdió esta mujer, hermanos. Y así sucede con el mundo, ¿no? A veces cuando tú les presentas la palabra y cuando ellos dicen, no, no quiero, ¿sabes qué? No estoy interesado, se van, se pierden y no vuelves a saber de ellos, y pues realmente es una historia triste, ¿no? El que una persona rechace a Cristo de esta manera. Bueno, qué interesante historia, hermano. Dice, vamos a leer, a cambiar un poquito del libro en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3. Un poquito atrás. Dice Deuteronomio 23:3, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Ahí está, hermanos. Esa era una de las cosas como que estaban marcando ahí la existencia de Ruth y de Orfa, ¿no? Ellos no iban a ser bien recibidos. Ahí en la ley mosaica se había estipulado que los moabitas y los amonitas no iban a ser bien recibidos. Entonces, pues esta es una de las cosas que esta Orfa observaba, y de alguna manera Noemí sabía, y bueno, aún así por eso Noemí las estaba despidiendo. ¿Saben qué? Váyanse a su casa. Y hay algo interesante, hermano, que empieza a suceder también ahí en el libro de Ruth. Vamos a regresar a Ruth, por favor. Si gustan guardar su lugar ahí en el libro de Ruth, es el texto principal. Dice en el versículo 10, dice, y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Parece que estaban determinadas, ¿no? Parece que Ruth y Orfa estaban determinadas a regresar con Noemí, pero ya vimos más adelante que no fue así, que Orfa sí decidió regresarse. Y dice en el versículo 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? Dice, ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, y aún pariese hijos, dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahí está Noemí empezando a demostrar un poquito de su día de aflicción, ¿no? Cómo ella empieza a decir que ya estoy como medio amargada, ¿no? Dios me quitó a mi esposo, Dios me quitó a mis 2 hijos, y pues la verdad es que yo tengo más amargura que ustedes, ¿verdad? Porque pues ellas habían perdido a sus esposos, pero ella, Noemí, había perdido a su esposo y también a sus hijos. Entonces más amargura o más tristeza tenía Noemí. Pero hay algo interesante en esta parte del pasaje, hermano, que está sucediendo. Ella les dice que ella ya no tiene más hijos para darles como esposos. ¿Por qué era necesario que Noemí proveyera esposos para Ruth y para Orfa? ¿Que no había más hombres en el mundo? ¿Que no había más personas con las que pudieran casarse Orfa y Ruth? ¿No había más gente que pudieran ellas llegar y conocer, así como conocieron a Quelión y Malón, y que fueran y llegaran y se casaran con ellos? ¿Por qué tenían que ser hijos de Noemí necesariamente? Porque Noemí aquí dice, pues es que yo ya soy vieja, ya no tengo hijos, y aún si tuviera la suerte, dice, y si yo pudiera estar con varón el día de hoy, y dice, y si pudiera procrear hijos para ustedes, dice, ¿a poco ustedes los van a esperar todo el tiempo de aquí a que sean grandes y luego ya después se van a casar con ellos? ¿Sabes qué estaba haciendo aquí Noemí, hermano? Estaba planteando un escenario para ellas. En la casa, en el pueblo de Belén, iba a ser muy complicado que ellas pudieran conocer un esposo y casarse con ellos, porque ellas eran extranjeras, porque Dios les había dicho que no iba a entrar amonita y no iba a entrar moabita en sus pueblos. Entonces ellas iban a ser despreciadas como mujeres, no iban a poder casarse con nadie. Entonces la única forma en la que ellas podían volver a tener un esposo era precisamente
un hermano de su difunto esposo. Y esto tiene un gran trasfondo en la parte de la ley de Moisés, hermanos, que lo vamos a tocar un poquito para no perdernos. Y esto es que una mujer, cuando ella enviudaba, ella tenía el derecho, digámoslo así, legal, de ir y pedirle o solicitarle a uno de los hermanos de su esposo, de su difunto esposo, podía solicitarle que se casara con ella. Esto era algo que sucedía, hermano, era algo interesante. Ellas no necesariamente iban a quedar desamparadas. Si hubiera más hermanos o si Noemí hubiera tenido más hijos, pues estaba fácil la cosa, porque pues realmente iban a poder y tomar otro hijo de los que tenía Noemí y se acabó la cosa, pero ya no tenía más hijos Noemí, hermanos. Eso era lo que estaba pasando y eso era lo que preveía de alguna manera Noemí con sus nueras, no queriendo llevárselas a Belén. Dice, ¿para qué van a venir conmigo? Mejor regrésense allá, probablemente allá se van a poder casar, van a poder tener, pues no sé, un trabajo, una casa, un carro, caballos, no sé, lo que ustedes quieran tener. Acá en Belén, como que no pienso que vaya a ser un buen lugar para ustedes, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos el trasfondo de lo que está sucediendo aquí en esta historia, hermano. Vamos a leer el versículo 15 al 18. Ruth, al contrario que Orfa, Ruth decide proceder, hermano. Ruth decide que ella sí va, ella sí se avienta la bronca, vamos a llamarle así. Ella sí quiere seguir adelante con Noemí. Ella, pues en realidad visualiza así el escenario. Yo no sé si ellas, por ser moabitas, conocían la ley mosaica. Probablemente no, o probablemente Noemí les explicaba un poquito, miren, pues es que a nosotros Dios nos dijo que no pasara por acá los moabitas, los amonitas, y pues realmente si ustedes llegan y se les gusta un muchacho, a lo mejor las va a despreciar, no las va a querer porque ustedes son extranjeras. Probablemente Noemí les explicaba algo como eso, pero a Ruth no le importó, hermanos. En realidad Ruth fue determinada porque ella tenía un objetivo, ella quería estar al pendiente de su suegra, y esto demuestra un gran amor inusual, ¿no? Cómo Ruth tiene ese amor con su suegra Noemí, cosa que sí se ve mucho en la actualidad, ¿no? Pero a veces no mucho, porque luego a veces, pues siempre hay muchos chistes, ¿no? Contra las nueras y las suegras, ¿no? Que no se quieren y que luego se pelean y todo eso. Pero yo creo que tenemos buenos ejemplos, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, mi mamá quiere mucho a Cristina como su nuera y viceversa, y la hermana Chayo con Mariano, y hay muy buenos ejemplos, ¿no? Pero también hay muy malos ejemplos, ¿no? De que las nueras y las suegras de repente no se llevan muy bien. Bueno, vamos a leer el versículo 15 al 18. Esto es prácticamente un poema, hermanos. Vamos a ver qué tanta profundidad tiene aquí. Dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Dice, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Ay, qué bonito, hermano, qué de verdad, qué preciosa frase, qué poética, qué obra tan hermosa de esta escritura, que demuestra de alguna manera el amor de Ruth hacia su suegra, no solamente diciéndole, sí, yo te amo mucho, y besitos y todo, no, está dando pasos decisivos, dando pasos importantes que demuestran un compromiso real. Fíjate lo que estaba diciendo, vamos a ir analizando parte por parte de esta frase tan poética que dice Ruth. Dice en la parte después de los 2 puntos, dice, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Dice en una nota que tengo aquí, seguiría a Noemí sin importar a dónde ella decidiera ir. No necesariamente era porque iba a ir a Belén, porque habían escuchado que iba a haber pan, entonces no estaba tomando una decisión como decir, pues es que ahorita no tenemos que comer, y se escucha que en Belén ya va a haber panecitos, entonces se me hace que voy contigo, entonces sí, donde tú quieras yo voy, y como que con la mente pensando con cierta conveniencia, diciendo, pues sí, pues es que voy a ir a comer panecito rico y calientito. No, hermanos, dijo, a donde quiera que tú fueres. O sea, no le dijo, sí, yo te sigo a Belén. Y si tú vas a Belén, pues yo me voy para otro lado, porque a lo mejor no voy a encontrar en Belén, o en otro lugar que no sea Belén, no voy a encontrar el pan. A donde quiera que tú fueres. O sea, esto significa, si es en pobreza, si es en riqueza, si hay abundancia, si no la hay, si hay circunstancias o consecuencias, no importa, yo voy a ir contigo, yo voy a estar allí contigo, a donde quiera que tú fueres, no necesariamente a un lugar de mi conveniencia, porque sabes que no era el mejor lugar
precisamente para una moabita, hermanos, y no porque no sea un buen lugar, sino porque ella no era precisamente algo que encajara ahí en Belén. Eso era el problema precisamente con Ruth, hermano. No necesariamente era un mal lugar, pero ella decidió, dijo, yo voy a ir contigo, yo a donde quiera que tú fueres, yo iré. ¿Qué decisión, hermano? La verdad es que ¿qué tanto estamos determinados a seguir a Cristo a donde quiera que Él nos lleve, hermano? Esa es una pregunta completamente válida al mirar este pasaje. ¿De verdad estás dispuesto a seguir a Cristo, hermano? ¿De verdad estás dispuesto a recibir rechazos de la gente, a recibir desprecios, que te desprecien porque te miran mal, porque tus compañeros de trabajo dicen, ahí va el aleluya, gloria a Dios? ¿De verdad estás dispuesto? Y por eso algunos regresan como Orfa, hermanos. Por eso algunos simplemente muestran, ay, sí, estoy bien triste porque te voy a dejar, suegra mía, cómo te amo. Y después se van. Ahí dejan el paquete, hermanos. ¿En verdad estamos dispuestos a seguir a Cristo? No sé, hermanos, es complicado, ¿no? Pero ojalá que Dios nos dé esta determinación que le dio a Ruth, diciendo, a donde quiera que tú fueres, yo iré. Señor, a donde quiera que tú fueres, yo voy a ir, porque yo te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Dice, la siguiente parte dice, y donde quiera que vivieres, viviré. Era iniciar una nueva vida, hermanos. Ya describimos lo que les estaba deparando el destino precisamente a Ruth, hermanos. No sé si Noemí de alguna manera podría tener una mejor suerte por ser judía, porque pues ella iba a regresar a su casa en realidad, y Ruth se iba a ir de su casa a una casa ajena. Entonces probablemente Noemí tenía mejores posibilidades, ¿no? Pero aún así Ruth decide vivir con ella. Dice, donde quiera que vivieres, viviré yo. Es un cambio de vida, hermano, es un cambio completo, radical, ¿verdad? Y eso es lo que también nosotros tenemos que experimentar con Cristo, hermano, que nosotros tenemos que vivir como Él vivió. No dice la palabra, ¿no?, que le imitemos a Él o que imitemos a Pablo como Él imitaba a Cristo, que es una nueva vida en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas estas cosas que ustedes ya saben y que ya sabemos. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a dejar nuestra vida, a tomar una nueva vida por Cristo, hermano? Ruth estaba dispuesta, dijo, donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Esa nueva vida, que yo sé que no va a ser probablemente la mejor, yo voy a ir y por fe lo voy a hacer. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Fíjate nomás, hermano, ella estaba renunciando a su religión, básicamente, ¿no? Ella estaba diciendo, yo ya no quiero saber más de este Dios Quemos, de la idolatría que está en mi pueblo. Yo no quiero saber más, yo quiero formar parte de tu pueblo, yo quiero estar contigo, yo quiero formar parte de ese pueblo que tú eres, y yo quiero ser parte de ese Dios que tú profesas, ¿no? Amén. Qué interesante, hermano, qué decisión de Ruth, en este caso una extranjera, una moabita, una gentil, y ella está prácticamente diciendo, me voy a olvidar de todo lo que tengo allá y voy contigo a un pueblo que probablemente no me va a recibir muy bien, pero Dios tiene un propósito, hermano, y vamos a ver más adelante que la verdad fue la mejor decisión que pudo tomar Ruth. Y yo creo que la decisión que tomamos nosotros, hermano, de estar en Cristo, de estar en sus caminos, es la mejor. A veces no va a ser tan, digámoslo así, tan benévolo el camino. Vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar cosas malas. Vamos a encontrar que parece ser como que nos estamos amargando, como esa Noemí, que había perdido a su esposo y a sus hijos. A veces vamos a experimentar pérdida también nosotros, pero también tenemos una esperanza, hermano, y es que también depende, y la fe que tengamos nosotros en el Señor depende de hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. ¿No dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado? Eso era lo que estaba haciendo prácticamente Ruth, hermano. Estaba diciendo, hasta la muerte contigo, ¿sí? Qué difícil decisión, ¿no? Qué difícil decir, pues yo voy a dar la vida por ti, yo voy a prácticamente a donde tú quieras, a donde tú fueras y murieres, ahí voy a morir yo y voy a ser sepultada ahí. Prácticamente habla como si fuera una escena de matrimonio, ¿no? No dicen cuando te casas, hermano, que en la vida y en la muerte y en la salud y en la enfermedad, pues prácticamente era casi un pacto de matrimonio lo que estaba haciendo Ruth con Noemí, porque ella está dispuesta a estar con ella pues prácticamente hasta la muerte y ser incluso sepultada con ella. Ni siquiera la sepultura les iba a poder separar, ¿no? Y dice, solamente la muerte nos podrá separar. Bueno, como te decía, qué grande
frase y qué poética me hace muy interesante y creo que tenemos mucho que aprender de ella. Versículo 18 dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. Prácticamente dijo: está bien, ¿quieres venir? Pues vente, va. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que entrando a Belén, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén en el principio de la siega de las cebadas. Bueno, están regresando ahí ya prácticamente, como les decía hace un momento, este camino de algunos 90 kilómetros de los campos de Moab hacia Belén, que probablemente representaba, no sé, unos 2-3 días más o menos de camino, ya con sus descansos, con sus dormir durante la noche. Yo no sé si iban a caminar toda la noche, no sé, pero si ibas en un, digamos, peregrinar, en un caminar a paso tranquilo, confiado durante el día, pues sí, a lo mejor unos 2 o 3 días pudieran haber tardado en llegar de Moab a Belén. Y van llegando ahí, y luego la gente las observa y empiezan a conmoverse, y dice: mira, pues es Noemí, que se fue con su familia, con su esposo Elimelech, con sus hijos Malón, Kelión, y regresa sola. Y luego dice, fíjate lo que dice ahí Noemí, dice: sí, no, ya no me llamen Noemí, ya estoy amargada yo, ya llámenme Mara, porque en grande aflicción me ha puesto Dios y me ha regresado con las manos vacías. Pobre de Ruth, ¿no, hermana? Imagínate cómo se debe haber sentido ella cuando dice Noemí: pues es que me fui muy llena y regresé bien vacía. Digo, y Ruth, digo, ¿y yo qué? ¿Verdad? O sea, pues si Ruth iba con ella, no iba vacía completamente. A lo mejor ella estaba refiriendo obviamente a su familia, a Elimelech y a sus hijos, pero había regresado con una grande bendición, hermano. El testimonio que había dado Noemí hacia su nuera era tan importante, y con su testimonio logró que ella pudiera ser parte del pueblo de Dios. Ella logró que ella pudiera ser convencida de estar con Noemí, hermanos. Es algo muy interesante que podemos recalcar. No iba sola de regreso, iba de regreso Ruth con ella, y esa fue la más grande bendición que le pudo haber dado. A cambio de sus hijos Malón, Kelión y su esposo Elimelech, Dios puso a Ruth en su vida, hermano, y esto fue algo que hizo una gran trascendencia en este pueblo y en toda la tierra, hermano, porque Ruth tiene una parte muy importante en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, no regresó sola, regresó con una muy grande bendición, hermano. Así a veces nos sentimos, ¿no? Como que de pronto, ay, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo trabajo, estoy bien amargado y todo. Y mira, Señor, pues ya no lo veíamos en el estudio pasado, el día de la aflicción. Sí, me siento afligido, Señor, y todo esto, pero qué grande eres, Señor, que aún con todo y esto me has recogido con una grande bendición. Una mujer moabita, una mujer extranjera que iba a venir a cambiar la historia. Dice en el capítulo 2, dice allí, versículo 1: y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Vamos a leer hasta el versículo 4, dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: ruégote que me dejes ir al campo y coger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció por ventura, dice ahí, lo voy a repetir, y aconteció por ventura, que la suerte del campo era de Boz, el cual era de la parentela de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Habían regresado Ruth y Noemí de Moab. No creo que hayan traído muchas pertenencias, mucho dinero. Pues precisamente regresaron porque escucharon que en Belén iba a volver a haber pan, iba a volver a haber comida. Y si te fijas en la última parte del versículo último del capítulo 1, dice que era el principio de la siega, o sea, había bendición de Dios. Se iban a ellos a cegar, iban a cegar las cebadas, y con eso iban a poder alimentarse. Entonces, habían regresado y no tenían nada. Lo único que tenían era hambre, ¿no?
Entonces, como una forma de buscar supervivencia, Ruth le dice a su suegra, pues te ruego me dejes ir ahí a los campos porque voy a ir a espigar un poco, dice, para traerlo, pues para comer. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? Vamos a leer una parte de contexto en el libro de Levítico 19. Levítico 19, 9. Dice del 9 y el 10, dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, y ni recogerás granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué estaba mandando aquí Dios, hermano, por medio de la ley? Estaba diciéndole a los que tenían tierras, a quienes iban allá a cosechar, te lo voy a, digamos, parafrasear de la forma en la que yo lo entendí, es: si tú vas a ir a cosechar tu trigo, tu cebada en tu campo, y de pronto tú estás recogiendo, y si algo se te cae en el camino, ahí déjalo, no lo vayas a recoger, ¿sí? Porque dice Dios que para el pobre y para el extranjero va a ser. Sí, más o menos así dice el texto. Entonces, Noemí y Ruth sabían esto. Entonces ellas sabían que podían ir a los campos, pues sabían que podían ir y recoger, y nadie les tenía que decir nada porque estaba dentro de la ley. Dios había mandado a los que tenían tierras, a los que tenían la suerte o la riqueza pues de tener un campo, Él había mandado que ellos dejaran ahí ese material o ese fruto que se les caía en el piso. Dice: ya no te regreses, ya no lo recojas, sino que déjalo ahí para el extranjero y para el pobre. Fíjate Dios, hermano, qué tan grande misericordia que también tiene algo para los extranjeros. ¿No es así, hermano? Que Dios también tiene para los extranjeros y para los pobres. Qué bendición, hermano, y cuánta enseñanza hay en este versículo, hermano, porque Dios realmente provee para los extranjeros. Bueno, dice ahí perdón, voy a leer una nota, denme un segundo. Vamos a leer el versículo 5 al versículo 9, hermanos. Vamos a ir un poquito más rápido, porque luego me emociono y luego se me va el tiempo. Dice: y vos dijo a su criado el sobrestante, que si lo traduces a lo mejor es como un capataz de los segadores: ¿cuya es esta moza? O está preguntando quién es o de quién es esta muchacha. Dice: y el criado sobretestante de los segadores respondió y dijo: es la moza de Moab, que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Dice el versículo 8: entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen, y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Llega a la escena un nuevo personaje que se llama Boz, y dice la Biblia que es un pariente. En especial, vamos a poner especial cuidado y atención a esta palabra, que él es un pariente cercano, porque va a tener muchísimo que ver con la forma en la que Ruth es bendecida. Había llegado Boz y saludó a sus criados, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y los criados respondieron: sí, Dios te bendiga. Y luego, pues me imagino a él volteando a ver a sus tierras, a sus campos, y luego ve por ahí a Ruth, que estaba ahí atrás de los segadores, ¿no? Porque pues se les caía algo y ahí va Ruth a recogerlo. Se les caía, ellos traían lo que le llaman las gavillas, que son como un conjunto de espigas de trigo, y están recogiendo y se les caía algo y ahí va Ruth a recogerlo para usarlo como sustento, porque Dios había provisto para ella y su suegra por este medio. Y luego le pregunta al mayordomo: ¿y ella quién es? Pues obviamente la iba a desconocer, él sabía quién tenía en su casa. Y ella dice, el sobretestante o el mayordomo le dice: ella es Ruth la moabita, la que vino con Noemí. Pero fíjate, Boz
qué interesante actitud toma hacia Ruth, porque una de las cosas que dijo el mayordomo es, ella es extranjera, y si él hubiera de alguna manera pensado rápidamente en la ley, lo que leímos hace ratito por ahí, unos libros atrás, dice que no entrará moabita ni amonita, entonces él pudo haber dicho, oye, no, pues ¿sabes qué? Sácate de aquí, va, pues es que tú no eres parte de aquí de nosotros, no tienes por qué estar aquí recogiendo, vete para otro lado. Pero fue completamente opuesta, hermano, la respuesta de Booz. Él le dijo que fuera tras sus criadas y que recogiera con ellas, e incluso tiene algunos otros gestos de amabilidad. Si te fijas, allí dice que si tuviera sed, que fuera y tomara agua del agua que sacaran por ahí los mozos. Es una bendición, hermano, que Dios haya estado proveyendo para Ruth en una tierra en la que ella prácticamente era extranjera y estaba prácticamente viviendo o trabajando, recogiendo de las obras que estaban por ahí quedando de los que cosechaban. Es una bendición, hermano, la verdad yo lo veo así como tal, porque no recibió el desprecio como tal de lo que ella quizá pudo haber esperado, lo que pudimos haber esperado porque ella era extranjera, sino todo lo contrario. En realidad ella recibió atenciones y muestras de apoyo, ¿no? De solidaridad, por así decirlo, ¿no? Oye, no, pues ella sabía que venían de una tragedia, sabían que había perdido a su esposo, porque vos sabía todo eso, el pueblo le hizo saber que había pasado una tragedia con ella, con su suegra Noemí, que habían perdido a sus esposos y pues habían tenido que regresar de los campos de Moab. Entonces, de alguna manera Ruth, Booz se pone pues algo simpatizante pues con Ruth. Pásale, mira, aquí vas a tener don de recoger de tu trigo para alimentarte. Y hasta le dijo, no te vayas para otro lado, yo quiero que te quedes aquí, ¿verdad? Fíjate nomás, hermano, cuánta misericordia tiene el Señor, ¿verdad? Que incluso Él te cuida, ¿no? Él te protege, te da refugio. No te vayas a otro lado porque no sabes qué suerte te pueda deparar. Aquí conmigo estás segura porque pues yo, aunque sé tu situación, pues de alguna manera pues eres parte de la familia, por así decirlo, porque estás emparentada con Elimelec, que es pariente de nosotros. Entonces, Booz le presentó a Ruth cierta protección, hermano, cierto cuidado, incluso le ofreció agua de beber, hermano. Vamos a leer el libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, por favor. Mientras ustedes lo buscan, voy a leer un versículo que se me pasó, que es el versículo 9 del capítulo 2 de Ruth. Dice, mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen, y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que te sacaren los mozos. Bueno, ya lo había leído, no es cierto. Dice 1 de Juan 4:19. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor, hermanos? Amén, así es. Fíjate, ¿qué estaba sucediendo aquí? Se estaba empezando a suscitar una historia de amor, hermano. Qué grande bendición, hermano, que vos se enamora de una extranjera. Qué grande bendición, hermano, que vos, siendo un hombre rico, poderoso, allí en esta ciudad, en este lugar de Belén, él se empieza como a tener cierta compasión y misericordia por una extranjera que se llamaba Ruth. Por ahí dicen los comentaristas, los teólogos, que pues Ruth era una mujer hermosa, de buen parecer. Entonces, pues no podemos omitir hasta este punto que incluso Booz se estaba enamorando de Ruth, hermano. Porque pues fueron como muchas atenciones, ¿no? Si te fijaste que llegó y luego le dijo, no te me vayas de aquí, yo aquí te quiero en mis campos, no te vayas a ningún otro lugar. ¿Tiene sed? Vaya y tome agua, aquí tiene usted todo lo que quiera. Y luego quiero buscar un versículo que se me perdió, perdón, hermanos, déjenme ver en dónde lo encuentro. Bueno, regresando al versículo que leyó la hermana Esther, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sabes qué, hermano? Vos estaba demostrando cierto amor por Ruth, porque estaba proveyéndole cierto refugio, estaba proveyéndole algo de beber. Y hay 4 cosas que yo quiero recalcar aquí en la actitud de Booz, de lo cual le ofreció a Ruth. Booz ofrece refugio en su casa, que es lo que dice ahí en el versículo 8. Y vamos a leer rápidamente Jeremías 16:19, por favor, hermanos, para no quedarnos tanto tiempo ahí en Ruth y
despertarnos un poquito. Jeremías 16, 19. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Ruth estaba en cierta aflicción, hermanos, también, porque había perdido a su esposo. Estaban en tiempos de pobreza, ella era viuda, ella era extranjera, ella era pobre, estaba en aflicción. Y Dios le ofrece un refugio, hermano. ¿No es eso mismo lo que Dios nos ofrece a nosotros, hermanos? Estar en un refugio, estar en un lugar donde podemos estar bien, podemos estar protegidos. Esto es una de las cosas que Dios ofreció a Ruth. La otra cosa está en el versículo 9, ya lo vimos que decía que ofreció agua. Vamos a ver Juan 4:14, por favor, hermanos. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una representación clara, hermano, de lo que estaba haciendo vos estaba actuando como un redentor. Y vamos a verlo, a lo mejor no en esta parte de mi estudio, sino en la siguiente. Hay una cierta semejanza, hermano, y hay una cierta representación de vos con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Te vas a ir dando cuenta, y no sé si ya lo empezaste a ver, pero vos ofreció agua de beber a Ruth. Y lo mismo hizo el Señor con nosotros. No dice ahí que el agua que yo le daré será agua que salte en él para vida eterna. Es una representación importante, hermano, que vamos a empezar a dar una relación entre lo que era vos y lo que es y lo que fue nuestro Señor Jesucristo, o lo que es. Bueno, no quiero decir que fue, porque Él sigue, Él vive. Dice, versículo 14 de Ruth capítulo 2, dice, lo voy a leer. Y vos le dijo a la hora de comer: llégate aquí y come el pan, y moja tu bocado en vinagre. Y sentándose ella junto a los segadores, y dice, y él le dio el potaje y comió hasta que se hartó y le sobró. Vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 35, hermanos. Dice ahí: y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está otra cosa que vos ofrece a Ruth, ofrece pan. Y es lo mismo que nosotros recibimos del Señor. Él es el pan del cielo, dice que da vida. Dice también en el versículo 15 al 17 del capítulo 2 de Ruth, guarden su lugar ahí en Ruth para no perdernos. Dice: levantóse luego para espigar, o sea, está hablando de Ruth porque ya había comido, y vos mandó a sus criados diciendo: coja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, antes echaréis a sabiendas de los manojos y la dejaréis que coja y no la reprendáis. Hasta el versículo 17 dice: y espigó en el campo hasta la tarde y desgranó lo que había cogido, y fue como un efa de cebada. Más allá de lo que vos hizo con Ruth, todavía aquí en esta parte del capítulo, vos le había ofrecido refugio, ¿no? Le había ofrecido protección. Digo, no te vayas a otro campo. Y le ofreció de beber, y le ofreció de comer. Pero también le ofreció una provisión adicional para que fuera y llevara a su suegra. Y qué interesante que vos sabía, hermano, que si algo se caía de sus segadores, ellos ya no lo podían recoger. Y lo que les está diciendo aquí en estos versículos 15 a 17, le dijo a sus segadores, dijo: hey, vayan caminando y a sabiendas, o sea, sabiendo de que ahí viene Ruth, ustedes avienten por ahí cositas, y como que se me cayó un manojo. Sí te das cuenta de lo que dice, hermano. Y esto fue una grande bondad de vos, hermano, porque no nada más con lo que ella podía recoger de lo que se les había ya por sí caído a los segadores, Él todavía le dio más en abundancia. Él le dio que a los segadores que tomaran de esas gavillas y sacaran por ahí y lo dejaran en el camino para que llegara Ruth y lo recogiera, hermano. Está dándole una provisión adicional, está dándole ese alimento que ella necesitaba para su suegra y para ella misma. Y no es eso lo que hace Dios, hermano, que aún así todavía nos provee a nosotros de nuestro alimento, de nuestras necesidades, de nuestras necesidades biológicas, como decía por ahí un doctor que escuchaba yo hace unos días. Dios provee para nuestras necesidades. Vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 12, versículo 29.
¿No es eso lo que hace un esposo amoroso, hermano, cuando se va a casar con una mujer o cuando está casado con una mujer? ¿No le proporciona todas estas cosas? Digo que sí, ¿no? Y qué hermosa representación de aquí de vos como un redentor. Y vamos a ver qué es esto de redentor. Lucas 12 dije, versículo 29, perdón. Lucas 12, 29 al 31 dice: Vosotros pues no procuréis qué hayáis de comer o qué hayáis de beber, ni estéis ansiosos de ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios provee, hermano. Dios provee de una manera que ni te imaginas, hermano. ¿Qué certeza tenía Ruth de que iba a llegar a una tierra extraña e iba a tener que comer? Fíjate nada más la forma en la que Dios bendice. Se encuentra un pariente de Elimelec, su suegro. Llega por ventura, dice ahí la palabra, por fortuna. Llegó, obviamente era el plan de Dios, hermano. No pudo ser otra cosa. Llega ahí a las tierras de Bos y encuentra un montón de cosas. Encuentra protección, encuentra bebida, comida. Y dice que comió hasta que se hartó, o sea, no nada más iba a andar hambrienta, sino que comió hasta que se hartó y todavía fue y le llevó a su suegra. Qué bendición, hermano, Dios provee. Y no nada más en el alimento biológico, sino también Él provee en las cosas que necesitamos de manera espiritual, como decía mi papá, en la cosa espiritual. Ruth capítulo 2, versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Y versículo 13 dice: Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Ruth estaba en una posición en la que ella sabía, hermano, quién era. Y ella, conmovida, a lo mejor ya quizás hasta enamorada de vos, porque dice: has hablado al corazón de tu sierva. Ella le dice, nada más agacha la cabeza y le dice: ¿por qué? ¿Por qué he hallado gracia delante de tus ojos? ¿Por qué tenemos gracia delante de los ojos de Cristo, hermano? ¿Qué vio Cristo en nosotros que pudiera ser atractivo para Él? Yo creo que nada, hermanos. Estábamos extranjeros, ajenos, como dice el versículo, ¿no? Estábamos ahí, pobres, hambrientos. Y Dios nos ve, hermano, y con ese amor, con esa ternura nos recoge, nos da protección, nos da refugio, nos da de beber esa agua viva, nos da de ese pan vivo que es Él mismo. Y aún así, más allá de todo eso, provee para nuestras necesidades biológicas y en abundancia, hermano. ¿Qué somos nosotros, hermano? ¿Y cómo hallamos gracia delante del Señor? Una de las cosas importantes que tenía como característica este redentor, y vamos a hablar de una frase que es un pariente redentor, era que él tenía que ser, digamos, con voluntad, el ofrecerse a dar una redención. Y eso lo voy a dejar un poquito en suspenso porque lo voy a ver en la próxima sesión. Todavía no acabo, hermanos, todavía me falta un ratito. Espero que hasta ahorita me esté dando a entender y que lo que esté yo hablando sea de bendición, hermano, porque para mí lo fue y lo es. Salmo 91:4, hermano. Salud. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Salmo 91:4. A ver, dice la Biblia: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará tu escudo y adarga es su verdad. Amén. El versículo 12 de Ruth dice: Jehová galardone tu obra y tu remuneración se llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Dios nos da también, hermanos, esa protección. Él dice ahí en representación, en analogía,
que estamos cubiertos debajo de sus alas. Y era lo que estaba diciéndole Boaz a Ruth cuando le pregunta, ¿por qué he hallado gracia? Bueno, pues es que todo esto, ¿no? Has venido a refugiarte debajo de sus alas, y esa misma representación está ahí en ese libro de Salmos, ¿no? Que nosotros vamos y nos refugiamos en el Señor debajo de sus alas. Dice, vamos a ir un poquito más rápido, dice Ruth capítulo 2, versículo 18, regresamos a Ruth, dice, y tomólo, está hablando de lo que había recogido Ruth en el campo de Boaz, y dice que era como una efa, eso es una medida que es más o menos como una cubeta de esas de pintura de 20, 22 litros, o sea, todo eso ya desgranado, pues era un montón de cebada. Yo creo que no sé cómo se procese ni se haga el pan, pero pues sí le debe haber alcanzado para unos buenos bolillitos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que Dios había provisto, y dice, tomó y vino a la ciudad, y su suegra vio lo que había cogido. Sacó luego, dice también luego, lo que había sobrado después de harta, y dióselo. Dice, y díjole su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que le había acontecido con aquel. Dice, y dijo, el hombre del varón con quien hoy he trabajado se llama Boaz. Fíjate nomás, hermano, aquí dice esta Ruth, le cuenta a su suegra, estuve con Boaz, y cuando ella se acuerda, dije, se le vino por ahí un plan medio interesante, ¿no? Dijo, caray, de qué coincidencia, ¿no? Él es nuestro pariente, él es nuestro familiar, es pariente de Elimelech. Dice, algo interesante va a pasar aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo, hermanos, y vamos a ir rápidamente al libro de Levítico capítulo 25. Para poder entender lo que sucede en esta historia, hermano, tenemos que ir y visitar parte de la ley mosaica para saber qué es lo que estaba pasando, porque si no la vamos y la visitamos y entendemos lo que en aquel entonces estaba pasando, puedes leer el libro de Ruth y no le vas a entender nada, ¿sí? Entonces es importante, yo creo que como tomarlo como trasfondo histórico, como trasfondo, digamos, legal de aquel tiempo, saber qué era lo que estaba pasando, qué era lo que Noemí tenía en mente, porque ella ya tenía por ahí un plan, y todo eso tiene que ver con algunas cositas por ahí que están en el libro de Levítico 25, versículo 23. Creo que Levítico 25, versículo 23. Y dice hasta el 28, dice, y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis redención a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador o su redentor, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador o redentor, si alcanzare su mano y hallare lo que basta para su rescate, entonces contará los años de su venta y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no alcanzare su mano lo que basta para que vuelva a él, lo que vendió entrará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. En el versículo 20 del libro de Ruth capítulo 2 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos en la benevolencia que tuvo para con los finados. Díjole después Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y de nuestros redentores es. Aquí se empieza como a amarrar un poquito las cosas, hermano. ¿Sabes qué decía lo que acabamos de leer aquí en Levítico 25? Dice que si alguna persona cayera en una situación de pobreza y tuviera que vender o hipotecar sus tierras, podría llegar un pariente, hermano, pero tenía que ser un pariente cercano, el que tenía que ir y hacer esta compra o hacer esta redención, que es lo que está manejando aquí en el capítulo 25. Dice que si la misma persona por sí misma puede ir pagar la deuda, pues ella lo puede pagar y está bien, se acabó. Pero no podía llegar cualquier otra persona y pagarle su deuda, porque tenía que ser un pariente cercano. Y eso es lo que estaba ya visualizando Ruth, Noemí. Noemí sabía que Boaz era ese pariente cercano, y dice, él es de nuestros redentores.
Y dice, caray, pues qué noticiota, ¿no? Porque estamos en una situación crítica, somos pobres, hemos perdido a nuestros esposos, pero seguramente Elimelec tenía por ahí una tierra, y por el trasfondo de este capítulo y de esta parte de la ley, seguramente él con su pobreza y con lo que no tenía prácticamente que comer, por ahí sus tierras estaban ya por ahí comprometidas. Entonces, imagínate la situación de Noemí y de Ruth, ¿no? Pues no tienen ni esposos, ni tienen alimento, ni nada, y todavía por ahí sus tierras están comprometidas. Entonces, ella dice, Él es de nuestros parientes y Él puede ser nuestro Redentor. Entonces, como que yo no sé si Ruth en ese momento se imaginaba pues que era lo que estaba diciendo Noemí, porque pues recuerda, Ruth era una moabita. Ruth realmente no creo que estuviera familiarizada con la ley. A lo mejor Noemí le empezó a platicar, mira, aquí la ley nos dice que todo esto, y que si hay un pariente cercano y es todas estas cosas, ¿no? Entonces, si este pariente se decidiera y tiene el billete, él puede llegar y nos puede redimir. Él es de nuestros redentores, dice, vamos a hacer un plan, ¿verdad? Vamos a ver cómo le hacemos, porque tenemos que agarrarnos de ahí, de ese pariente. Ese pariente cercano va a ser la clave de todos nuestros problemas, ¿no? Vamos a leer el libro de Levítico 25:47. Espero que no se les haga un poquito pesado esto, hermano. Creo que es un trasfondo histórico bastante interesante y bastante enriquecedor para poder entender qué estaba pasando aquí en el Antiguo Testamento, y que si no lo consultamos de esta manera, pues se me hace que no nos va a decir mucho esta historia de Ruth. Levítico 25:47. Aquí ya se me perdió, traigo otra Biblia que no es la... Aquí está, Levítico 25:47. Al versículo 49 dice, guarden su lugar, hermanos, en Ruth, porque eso está yendo y viniendo. Y si el peregrino o extranjero que está contigo adquiriese medios, y tu hermano que está con él empobreciere, y se vendiere al peregrino o extranjero que está contigo, o a la raza de la familia del extranjero, dice, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará o lo redimirá, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o el cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se redimirá. Esta parte ahora lo que está diciendo ya no está hablando de la tierra, ahora está hablando de las personas. Dice, si en alguna situación tu hermano cayera en una situación de pobreza y se tuviera que vender al peregrino, al extranjero, dice, si alguien de su familia, su hermano, su tío, menciona aquí un cierto parentesco, y dice, tiene que ser alguien cercano, él puede venir y puede pagar el precio por esta esclavitud, ¿sí? ¿Sí te fijaste lo que decía ahí? Ahora dice, si él mismo puede pagar, pues que pague. Pues ¿cómo va a pagar? Pues está de esclavo, por eso se vendió en esclavitud, ¿no? Porque no tenía dinero con qué salir de sus compromisos. Y ahora lo que dice este versículo es, tiene que llegar un pariente, tiene que ser un pariente cercano, el que vaya y compre su deuda. El que vaya y pague por esa deuda y lo redima y lo saque de esa esclavitud. Si él pudiera, pues que él salga, pero si no puede, solamente un pariente cercano puede sacarlo. Ahora, Ruth y Noemí no estaban en esclavitud, hermano. Ellas no eran esclavas todavía. A lo mejor no les había ido tan mal, pues, como que hayan tenido que venderse a esclavitud, pero pues sí estaban empobrecidas, ¿no? Sí tenían por ahí probablemente una tierra que querían redimir. No era necesariamente el caso, quizá con ellas, que tenían que ser redimidas de esclavitud. No eran esclavas en ese entonces o en ese momento, pero también existía esta parte, hermano, que si alguien era vendido a esclavitud, entonces ese mismo pariente cercano, entonces habla ya del objeto, digámoslo así, la tierra o el individuo, puede ser redimido por un pariente redentor. Son dos cosas importantes que se marcan en la ley mosaica, hermano, y que si las entendemos o las traemos aquí como contexto, nos va a ayudar a entender mucho lo que estaba sucediendo aquí con Ruth. Vamos por último para Deuteronomio 25, capítulo 5, versículo 5, por favor. Ya casi acabó, hermanos. Yo sé que a lo mejor lo digo para desfortuna de ustedes. Quieren que continúe, pero no se les va a hacer.
Voy a dejarlos en suspenso. Deuteronomio 25. Versículo 5. Lo mencionaba yo esto al principio, hermanos, sin todavía tocar el texto que lo respalda. Ahora vamos a ese texto. Deuteronomio 25, 5 dice: cuando hermanos estuvieren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Dije hasta el versículo 10. Y será que el primogénito que pariere ella se levantará en nombre de su hermano muerto, porque el nombre de éste no se ha raído de Israel. Creo que vamos a dejarle hasta ahí, porque la otra parte va a ser para la próxima semana o la próxima ocasión. Bueno, entonces son tres cosas, hermano: la redención de la tierra, la redención de la esclavitud y esta parte importante que tenía que ver con la forma en la que una persona iba a ser redimida. Y esto era para la viuda, en este caso aplicaba para Noemí y para Ruth. Ellas eran viudas y dice ahí, yo lo explicaba al principio, dice ahí que si una mujer enviudara, dice que no puede ir a buscar a un hombre extraño, o sea, nada más lo que está tratando de decir es que fuera de su casa, de su familia, de la casa de su esposo. Lo que estaba diciendo ahí era que necesitaba ella casarse con uno de los hermanos de su esposo. Ay, caray, fíjate qué complicado esto, ¿no, hermano? Porque, no sé, imagínate muchos casos aquí, familias que tenemos aquí, y si alguno muriera y luego ahí voy con el hermano o con la hermana, está medio confuso, ¿no? Pero así funcionaba, así lo dejó Dios, entonces pues hay que respetarlo, ¿no? Está bien. Entonces, la situación para Ruth era que Ruth no tenía un cuñado con quien casarse. Porque sí sabías o sí escuchaste que tanto Chelión como Malón, que era el esposo de Ruth, habían muerto. Entonces esa era la única parte de la familia, y aquí es donde tú regresas al texto y dices, es que es por eso que Noemí le decía a Ruth y a Orfa, pues no vengan conmigo, ya no tengo más hijos. Sí, más o menos ya entablas la relación. Entonces ella sabía que por la ley ellas tenían que casarse con alguien que fuera de sus misma hermanos, pues, de sus mismos esposos. Entonces, por eso dijo, no, pues, ¿saben qué? Váyanse a su casa, pues yo creo que ya afuera de mi familia ya no van a encontrar a nadie, pero sorpresa, hermano, ahí estaba vos. Es un buen candidato hasta ahorita, es el que parece ser el mejor candidato hasta ahorita, ¿no? Porque de alguna manera ya se habían encontrado Ruth y vos. Ya había establecido ese contacto visual, ya por ahí vos a lo mejor la vio y le pareció agradable y supo de ella, hasta le dijo, el pueblo sabe que eres mujer virtuosa, y está por ahí una descripción de eso en el libro de Proverbios, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así dice la palabra, ¿no? Entonces, lo que Noemí está diciendo en el último versículo que leímos en el libro de Ruth capítulo 2 es que dice, Él es de nuestros redentores. Ella recordando esta parte que ya revisamos brevemente hasta ahorita, que es la redención de la tierra, la redención de los esclavos y el hecho de cumplir este matrimonio levirato, le llamaban en la tradición judía, que es simplemente que aquella mujer viuda se casara con un hermano del difunto. Entonces, ¿cuáles eran las esperanzas que tenía Ruth? Pues ahí estaba un Boaz, que él era un pariente, él por ahí podría funcionar como redentor, y de hecho dijo, ¿no lo viste que decía Noemí? Dice, él es de nuestros redentores. Lo único que faltaba, ¿sabes qué era, hermano? Boaz cumplía con ciertos requisitos que eran necesarios para que él pudiera ser un pariente redentor. Uno de los requisitos era que fuera pariente cercano, si era palomita. El siguiente es que fuera rico, que tuviera los medios, porque se trataba de pagar una deuda, ¿no? Entonces, Boaz cumplía con eso. ¿Y sabes qué era lo único que le faltaba? Pues que Boaz quisiera hacer esa redención con Ruth. Qué historia tan interesante, hermano. La verdad es que a mí me llenó de bendición y me da mucha pena no haber podido cubrir en esta hora los 4 capítulos, porque precisamente creo que es una historia tan extensa y con tanto contexto e historia que se puede fácilmente separar en 2 o 3 mensajes y estaría muy bien cubierta de esa manera.
Voy a leer solamente las conclusiones que tengo hasta este momento, hermano, y con eso voy a concluir esta parte. Las conclusiones pues son preliminares, digamos, para poder cerrar esta primera parte de este pequeño mensaje, y conclusiones finales, si se puede la próxima semana, Mariano, no sé, o dentro de 15 días poder continuar, pues ya veremos, ¿no? Como seres humanos estamos vendidos a esclavitud del pecado, como lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo rápidamente para no perder esa cita. Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que a quien nos presentáis vosotros mismos, no sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerles, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Siervos de pecado, hermano, estábamos en esclavitud de pecado, ¿no? Necesitamos un pariente cercano que pague por nosotros, como lo indica la ley mosaica. Nosotros no podemos pagar el precio de nuestra redención, porque dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Al igual que en esta historia, necesitamos buscar un pariente cercano que nos pueda redimir de la esclavitud y nos ayude a pagar el precio para librarnos, y Él mismo pueda darnos entrada al cielo. Otro no puede pagar el precio de la deuda, sino solo Jesús puede, hermanos. Amén. Solamente Cristo tiene estas características de un pariente redentor. Y Él, en algún sentido, hermano, al identificar tu persona con Ruth, en algún sentido, el Señor mostró su gracia en nosotros, hermano, siendo extranjeros. Él nos dio de su gracia, Él nos vistió, Él nos dio alimento, nos dio ese pan de vida, nos dio de esa agua de vida, nos dio un refugio, hermanos. Y es ahora por lo que le damos las gracias al Señor, hermano, porque parece que todo pinta en desfortuna, que todo pinta en aflicción, pero siempre, siempre, hermano, Dios tiene un plan. Y ¿sabes qué es lo único que debemos y podemos hacer? Es confiar, que al final del túnel siempre hay una luz, ¿verdad? Que al final del camino el Señor tiene algo ya preparado para nosotros. Lo mismo sucede aquí en el libro de Ruth, hermano, que podríamos ver la próxima ocasión, si así se pudiera. Tiene un desenlace completamente feliz, como un cuento de hadas, ¿no? Que empieza con tragedia, con problemas, con muertes, pero termina en un desenlace feliz, en una boda, ¿no? Y como dicen los cuentos de hadas, y vivieron felices para siempre, ¿no? Bueno, esta es la parte del mensaje que yo quise platicar con ustedes esta mañana, hermano. A mí me dio mucha bendición el haber podido tomar este libro de Ruth como enseñanza para esta mañana, y que espero te sea de bendición, hermano. Espero que hasta aquí nos hayamos quedado con una muy buena impresión de qué representa Boaz y Ruth para nosotros, y cómo esta historia tiene un desenlace que pues todavía tiene más significancia en nuestras vidas, hermanos. Amén.